algo más que una sensación, una certidumbre física. Todas sus células estaban en este instante liberadas. Chas, chas, hacían las hojas plateadas de la tijerilla y chas, chas, los cercenados pelitos bajaban, lentos, ingrávidos, por el aire, chas, chas, desde sus narices al remolino del agua del lavador, chas, chas, suspendidas, absueltas del deterioro del acaecer, de la pesadilla del siendo. Esa era la virtud mágica del rito, y los hombres primitivos lo habían descubierto en los albores de la historia, convertirlo a uno, por ciertos instantes eternos, en puro estar. Él había redescubierto esa sabiduría a solas, por su cuenta y riesgo, pensó, la manera de sustraerse momentáneamente a la ruin decadencia y a las servidumbre edilicias de la civilidad, a las convenciones abyectas del rebaño, para alcanzar por un breve paréntesis al día una naturaleza soberana. Pensó, esto es un anticipo de inmortalidad. La palabra no le pareció excesiva. En este instante se sentía chas, 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 incorruptible. Y pronto, entre los brazos y piernas de su esposa se sentiría un monarca, pensó, un dios. El cuarto de baño era su templo, el lavador el ara de los sacrificios, él era el sumo sacerdote y estaba celebrando la misa que cada noche lo purificaba y redimía de la vida. Dentro de un momento seré digno de Lucrecia y estaré con ella, se dijo, contemplándola, habló a su robusta nariz en tono cálido. Te digo que muy pronto estaremos tú y yo en el paraíso, mi buena ladrona. Sus dos orificios se abrieron golosos, husmeando el futuro, pero en vez de los prensiles aromas íntimos de la señora de la casa, olieron el aséptico olor de agua y jabón con que don Rigoberto, mediante complicadas aprehensiones manuales y equinos movimientos de cabeza, se acicalaba ahora el interior ya podado de sus narices. Terminada la parte delicada del rito nasal, su mente pudo abandonarse de nuevo al fantaseo y asoció, de pronto, el inminente tálamo matrimonial, donde Lucrecia yacía esperándolo con el impronunciable nombre del historiador y ensayista holandés, Johann Huizinga, uno de cuyos ensayos le había llegado al corazón, persuadiéndolo de que había sido escrito para él, para ella, para ellos dos, enjugándose el alma de la nariz con agua pura mediante un gotero, don Rigoberto se preguntó, ¿no es nuestra cama el espacio mágico del que habla Homo Ludens? Sí, por antonomasia. Según el holandés, la cultura, la civilización, la guerra, el deporte, la ley, la religión, habían brotado de ese territorio convencional como arborescencias y frondosidades felices, algunas perversas, otras, de la irresistible propensión humana a jugar, divertida teoría, sin duda, sutil también, pero seguramente falsa. Sin embargo, el púdico humanista no profundizó aquella intuición genial, aplicándola al dominio de la que la confirmaba, donde casi todo se esclarecía gracias a su luz. Espacio mágico, territorio femenino, bosque de los sentidos, buscó metáforas para el pequeño país que habitaba en ese momento Lucrecia. Mi reino es una cama, decretó. Estaba enjugándose las manos, secándoselas. El vasto colchón de 3 plazas permitía a la pareja moverse con comodidad en una dirección o en otra, y estirarse e incluso rodar en ese moviente y alegre abrazo, sin riesgo de rodar el suelo. Era mullido, pero tenso, los resortes firmes y tan perfectamente nivelado que los cuerpos podían deslizar por él cualquiera de sus miembros sin encontrar la menor aspereza o obstáculo que conspirara contra determinada gimnasia, posesión, temeridad o broma escultórica durante los juegos amorosos. Abadía de la incontinencia, improvisó don Rigoberto, inspirado, colchón jardín, donde las flores de mi mujer se abren y arrojan para este privilegiado mortal sus esencias secretas. Vio que, en el espejito, sus narices se habían puesto a latir como dos pequeñas fauces hambrientas. Déjame respirarte, amor mío. La olería y respiraría de pies a cabezas, con esmero y tesón, demorándose mucho en ciertas partes de aroma propio y particular, y apresurándose en otras, insípidas, nasalmente. La escrutaría y amaría, oyéndola protestar a veces entre risitas sofocadas. Ay, no, mi amor, me haces cosquillas. Don Rigoberto sintió un ligero vahido de impaciencia, pero no se apresuró. Quien espera no desespera, se prepara para gozar con más discernimiento y saber. Llegaba a las postrimerías del ceremonial cuando, proveniente del jardín, filtrándose por entre las junturas de los cristales, subió hasta sus narices el penetrante perfume de la madreselva. Cerró los ojos y aspiró. Era un perfume sedicioso,
el de esta trepadora incoherente, permanecía muchos días cerrada sobre sí misma, sin librar su aroma verde, como atesorándolo y recargándolo, y de pronto, en ciertos momentos misteriosos del día o de la noche, en razón de la humedad del ambiente o de los movimientos de la luna y las estrellas, o de ciertos discretos cataclismos ocurridos allá abajo, en el seno de la tierra, donde se aposentaban sus raíces, descargaba sobre el mundo ese vaho agridulce y turbador, que hacía pensar en mujeres morenas, de cabelleras largas y ondulantes, y en danzas en las que, en el desenfrenado remolino de las faldas, se divisaban muslos satinados, nalgas prietas, tobillos finos y, fuego fatuo veloz, la madeja de un frondoso pubis. Ahora sí, don Rigoberto tenía los ojos entrecerrados y era como si toda la energía hubiera huido del resto de su cuerpo para refugiarse en sus órganos reproductor y nasal. Sus narices estaban aspirando la madreselva de doña Lucrecia, y mientras el tibio y denso perfume, con reminiscencias de almizcle, de incienso, de coles remojadas, de anís, de pescado en vinagre, de violetas abriéndose, de sudores de niña virgen, subía como una emanación vegetal o una lava sulfurosa hasta su cerebro, erupcionándolo de deseo, su nariz mudaba en sensitiva. Podía también sentir ahora aquella fronda amada, el roce viscoso de la raja de candentes labios, el cosquilleo del húmedo vellocino cuyo sedoso filamento hurgaban sus orificios nasales, exacerbando aún más el efecto de narcótico vaporoso que le brindaba el cuerpo de su amada. Haciendo un gran esfuerzo intelectual, repetir en voz alta el teorema de Pitágoras, don Rigoberto detuvo a medias la erección que comenzaba a destocar aquella cabecita enamorada y salpicándola con puñados de agua fría, la apaciguó y devolvió, encogida, a su discreto capullo de pliegues. Contempló enternecido el blando cilindro que, sereno ahora, elástico, meciéndose levemente como el badajo de una campana, prolongaba su bajo vientre. Se dijo una vez más que era una gran suerte que a sus padres no se les hubiera ocurrido hacerlo circuncidar. Su prepucio era un diligente fabricante de sensaciones placenteras, y estaba seguro de que, privado de esa traslúcida membrana, hubiera sido más pobre sus noches de amor. ¿Acaso una privación tan grave como si una brujería le aboliera el olfato? Y súbitamente recordó aquellos audaces, extravagantes para quienes aspirar fragancias insólitas y consideradas repelentes por el común era una necesidad vital, ni más ni menos que comer y beber. Trató de imaginar al poeta Federico Schiller hundiendo ávidamente sus sensibles narices en las manzanas podridas que lo estimulaban y predisponían para la creación y el amor, tanto como a don Rigoberto, las figurillas eróticas, y fantaseó después sobre la inquietante receta privada del elegante historiador de la Revolución Francesa, Michelet, una de cuyas fantasías era observar menstruando a su amada Athénée, quien, cuando lo rendían la fatiga y el desánimo, abandonaba los manuscritos, pergaminos y ficheros de su estudio para deslizarse sigilosamente, como un ladrón, hasta las letrinas del hogar. Don Rigoberto lo intuyó con chaleco, levita de dos puntas, escarpines y acaso plastrón, arrodillado y reverente ante la taza de excrementos, absorbiendo con infantil delectación las hediondas miasmas que, llegadas a los entresijos de su romántico cerebro, le devolverían el entusiasmo y la energía, la frescura de cuerpo y de espíritu, el ímpetu intelectual y los generosos ideales. Comparado a esos originales, qué normal que soy, pensó, pero no se sintió descorazonado ni inferior. La felicidad que había encontrado en sus solitarias prácticas higiénicas y sobre todo en el amor de su mujer le parecían compensación suficiente de su normalidad. ¿Para qué, teniendo esto, hubiera necesitado ser rico, famoso, extravagante, genial? La modesta oscuridad que era su vida a los ojos de los demás, esa rutinaria existencia de gerente de una compañía de seguros, ocultaba algo que, estaba seguro, pocos congéneres disfrutaban o sospechaban siquiera que existía, la dicha posible. Transitoria y secreta, sí, mínima incluso, pero cierta, palpable, nocturna, viva. Ahora la estaba sintiendo a su alrededor como una aureola, y dentro de unos minutos él sería ella, y la dicha sería también su mujer, con él y con ella, unidos en esa trinidad profunda de los dos que, gracias al placer, eran uno, o mejor dicho, tres. ¿Habían resultado tal vez el misterio de la Trinidad? Se sonrió. No era para tanto, cachafaz. Solo una pequeña sabiduría para oponer un momentáneo antídoto a las frustraciones y contrariedades de que estaba adobada la existencia. Pensó, fantasía corroe la vida, gracias a Dios. Al cruzar la puerta del dormitorio, suspiró, trémulo. 11.
sobremesa. «Te voy a decir algo que no sabes, madrastra», exclamó Alfonso, con una lucecita vibrante en las pupilas. «En el cuadro de la sala estás tú». Tenía la cara arrebatada y alegre, y esperaba, con media sonrisa pícara, que ella adivinara la intención oculta en lo que acababa de insinuar. «Es un niño otra vez», pensó doña Lucrecia, desde el capullo tibio de languidez en que se hallaba, a medio camino entre la vigilia y el sueño. Hacía apenas un momento era un hombrecito desprejuiciado, de instinto certero, que cabalgaba sobre ella como diestro jinete. Ahora era de nuevo un niño, feliz, que se divertía jugando a los acertijos con su madre adoptiva. Estaba desnudo, de rodillas, sentado sobre sus talones, al pie de la cama, y ella no pudo resistir la tentación de alargar la mano y posarla sobre ese muslo rubio, color miel, de vello semi-invisible, abrillantado por el sudor. Así debían de ser los dioses griegos, pensó, los amorcillos de los cuadros, los pajes de las princesas, los geniecillos de las mil y una noches, los espintria del libro de Suetonio. Hundió los dedos en esa carne joven y esponjosa y pensó, con un estremecimiento voluptuoso, «Eres feliz como una reina, Lucrecia». «Pero si en la sala hay un cislo», murmuró con desgana, «un cuadro abstracto, chiquitín». Alfonsito soltó una carcajada. «Pues ese eres tú», afirmó, y de pronto se ruborizó hasta las orejas, como caldeado por una correntada solar. «Lo descubrí esta mañana, madrastra, pero ni aunque me mates te diré cómo». Le sobrevino otro ataque de risa y se dejó caer de bruces en la cama. Permaneció así un buen rato, la cara hundida en la almohada, temblando por las carcajadas. «¿Qué es lo que se ha metido en esta cabecita loca?», murmuró doña Lucrecia, revolviéndole los cabellos, que eran finos como arenilla o polvo de arroz. «Algún mal pensamiento, bandido. ¿Cuándo te has puesto colorado?». Habían pasado la noche juntos, por primera vez, aprovechando uno de esos rápidos viajes de negocios por provincias que hacía don Rigoberto. Doña Lucrecia dio salida a todo el servicio la noche anterior, de modo que estaban solos en la casa. La víspera, luego de comer juntos y de ver la televisión esperando la partida de Justiniana y de la cocinera, subieron al dormitorio e hicieron el amor antes de dormir. Y lo habían hecho de nuevo al despertarse, hacía poco rato, con las primeras luces de la mañana. Detrás de las persianas color chocolate el día crecía rápidamente. Había ya ruido de gentes y autos en la calle. Pronto llegarían los criados. Doña Lucrecia se desperezó somnolienta. Tomarían un desayuno abundante, con jugos de frutas y huevos revueltos. Al mediodía ella y Alfonsito irían al aeropuerto a recoger a su marido. Nunca se lo había dicho, pero ambos sabían que a don Rigoberto le encantaba divisarlos saludándolo con las manos en alto al bajar del avión, y cada vez que podían le daban ese gusto. «Entonces, ahora ya sé lo que quiere decir un cuadro abstracto», reflexionó el niño sin levantar la cara de la almohada. «Un cuadro cochino. Ni me lo olía, madrastra». Doña Lucrecia se la dio, se acercó a él, apoyó la mejilla sobre su espalda tersa, sin una gota de grasa, con un brillo de escarcha en la que apenas se insinuaba como una diminuta cordillera la columna vertebral. Cerró los ojos y le pareció escuchar el lento movimiento de la sangre temprana bajo esa piel elástica. «Esta es la vida latiendo, la vida viviendo», pensó maravillada. Desde que hizo el amor con el niño por primera vez había perdido los escrúpulos y ese sentimiento de culpa que antes la mortificaba tanto. Ocurrió al día siguiente del episodio de la carta y de sus amenazas de suicidio. Había sido algo tan inesperado que cuando doña Lucrecia lo recordaba le parecía imposible, algo no vivido, sino soñado o leído. Don Rigoberto acababa de encerrarse en el cuarto del baño para la ceremonia nocturna de la higiene y ella, en bata y camisón de dormir, bajó a dar las buenas noches a Alfonsito, como se lo había prometido. El niño saltó de la cama a recibirla, prendido de su cuello, le buscó los labios y acarició tímidamente sus pechos, mientras ambos escuchaban encima de sus cabezas como una música de fondo, a Rigoberto tarareando la desafinada canción de una zarzuela a la que hacía contrapunto el chorro de agua del lavador. Y de pronto doña Lucrecia sintió contra su cuerpo una presencia pugnaz, viril,